Hola, ¿qué pasa, gente? Este es un vídeo un tanto diferente, ¿vale? Este vídeo va a estar de forma improvisada. Yo en ningún momento, bueno, seguramente lo edite, ¿no? Para cortar ciertos periodos o lapsos en los cuales, pues a lo mejor haga más pausas de lo normal, o a lo mejor hay una explicación o os he querido dar un argumento y no lo he desarrollado tan bien como a mí me gustaría. Entonces en ese caso lo volveré a regrabar o añadiré algún pequeño inciso, ¿vale? Pero en principio este vídeo está totalmente improvisado. Sí que es verdad que me he hecho como una especie de guión, he estado más o menos la idea básica o el planteamiento inicial que me gustaría comunicaros, pero ya voy a zanjar el tema de Comanche. Vamos a ver, Comanche acaba de mostrar en su directo un diagnóstico, ¿vale? Un documento, en este caso, de su psicóloga. Esto básicamente, para la gran mayoría de canales de salseo y de gente que la apoya, ha sido un zasca brutal hacia las personas que le llevaban la contraria. Pero es que os voy a comentar un par de cosas, porque esto no es así, realmente no es como él lo está planteando. Vamos a ver, una psicóloga no te puede diagnosticar un trastorno, ¿vale? El que te diagnostica los trastornos es el psiquiatra. La función primordial de un psiquiatra es dedicarse al cerebro, al ámbito de la salud, regularte los niveles de serotonina, equiparártelos, equivalerlos, y los que están muy bajos, aumentarlos, es decir, es la química del cerebro, y se encarga de diagnosticarte y del tratamiento de los diferentes trastornos existentes, así como las adicciones, ¿vale? Esa es la definición básica de un psiquiatra. Si no me creéis, lo podéis buscar en Google, lo podéis buscar por donde queráis, porque veo que hay mucho analfabeto y mucho inculto que dice que no, que eso te lo diagnostica un psicólogo. Entonces, ¿para qué coño están los psiquiatras? Es decir, si realmente los psicólogos te pueden diagnosticar lo que les salga de la polla, ¿para qué existe un psiquiatra si la función y la definición de lo que es un psiquiatra es lo que yo os acabo de comentar, lo que acabo de decir? No tendría sentido, puesto que entonces esa carrera se eliminaría de la faz de la tierra y simplemente existiría la psicología. Pero es que encima la psicología es una pseudociencia, puesto que la psicología no es exacta. La psicología te ayuda a orientarte en el día a día, a superar diferentes traumas que tú tienes en la vida o situaciones complicadas en las cuales te has visto inmerso. Ellos te hacen un planteamiento y en base a su ética, a su filosofía, a su moral, bueno, a las percepciones que ellos tienen, pues tratan como de ayudarte a cambiar y a mejorar para que progreses en tu vida. Esa es la función de un psicólogo, ¿vale? Y un psicólogo sí que es verdad que te puede recetar cosas. De hecho, Comanche lo ha dicho. Esta medicación, la cual la han recetado, básicamente será algo para aliviar el estrés, ¿vale? O la ansiedad en momentos puntuales, puesto que si tú tienes un trastorno, tú la medicación la tienes que tener siempre. Es decir, un trastorno es algo que nunca se te va a ir. Puede mitigarse en algunos momentos, se puede reducir, puede que en otros casos resulte que a lo mejor se vaya agravando, pero es algo con lo cual vas a tener que aprender a convivir, es algo que no te vas a poder quitar de encima, lo vas a tener siempre, lamentablemente, el resto de tu vida, y de hecho la gran mayoría es crónico, lo vas a tener en la receta ahí guardado para siempre y lo vas a tener que usar siempre en cualquier situación, en cualquier momento. Incluso aunque intentes quitártelo, siempre vas a acabar volviendo una y otra vez. Un trastorno no tiene, ya empezando por eso, por lo que estaba diciendo la medicación, pero es que, como os digo, un trastorno, repito y recalco porque creo que a la gente no le queda muy claro, te lo diagnostica un psiquiatra. El trastorno que tiene Comanche en teoría es depresión. Luego es verdad que él ha mostrado de un test de psicología, que vamos a ver, un test de psicología no es una prueba veraz, es decir, un test de psicología tú ahora mismo, ¿vale? Para la gente que no haya ido a un psicólogo en su vida, si tú vas a un psicólogo, aunque sea un psicólogo de muestra, la primera sesión es gratuita, te van a dar un folleto, un fajo, bueno, un folio grapados, en el cual vas a tener casillas de tipo test, vas a tener preguntas de sí y no, y también vas a tener preguntas de valorar de una escala, de un índice, que sería pues en este caso, por ejemplo, del 0 como poco o prácticamente nulo, al 9, es decir, diciendo pues a grandes rasgos, de forma muy frecuente, bastante frecuente. Y estos son tipo preguntas más o menos para saber un espectro, ellos hacerse una idea del espectro amplio de ideas que tú tienes en base a la psicología, para analizarte psicológicamente. Esto no quiere decir que sea veraz y que sea cierto. De hecho, si tú tuvieras, por ejemplo, un grado muy alto en este tipo test, ya luego te pasarían y te derivarían a psiquiatría, y en psiquiatría tratarían ese trastorno, como por ejemplo ponía en el de Comanche que tenía bipolaridad, no recuerdo el porcentaje, pero era bastante ínfimo, prácticamente bajo, era como 0,9%, o creo recordar que 2 o 1, no sé, era una chorrada. Y de por sí, si tú tienes un trastorno y tu trastorno tiene un grado tan ínfimo y tan bajo, prácticamente inexistente, no es un trastorno. Esto es como, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, ¿vale? Para que no lo sepa, yo tengo psoriasis. La psoriasis consiste en que en la cabeza, pues digamos que te sale mucha caspa de forma muy frecuente y te suele hacer como una costra y se te despelleja, ¿vale? Esto no es considerado una enfermedad. Muchísima gente tiene psoriasis y cuando a ti te preguntan, tú no lo tratas como una enfermedad. ¿Por qué? Porque no te
te limita y no te causa ningún impedimento en tu día a día, a veces ni te acuerdas, y es algo que no es crucial a la hora en la cual tú te desenvuelves en el mundo. Entonces, hay un montón de trastornos, los cuales pues tienen a lo mejor un grado muy bajo, como digo, gente autista. De hecho, os recomiendo ver un vídeo en el cual, creo que fue de la cadena aquí en España, en Telemadrid, en el cual recogieron a ciertas personas que tenían autismo y ellos pues hacían preguntas incómodas que les tendían a hacer y ellos lo respondían para aclarar ciertas cosas y para concienciar a la gente. Estas preguntas, básicamente, pues como digo, iban relacionadas a su trastorno, a la forma en la que ellos convivían y ciertos clichés y topicazos que se tienden a dar de ellos. Resulta que muchos de ellos dijeron que a ellos se lo detectaron, pero su vida no cambió en lo absoluto. ¿Por qué? Porque tenían un grado tan bajo, tan imperceptible, porque ya sabéis que el autismo hay diferentes grados. De hecho, la gran mayoría de genios y prodigios tienen autismo. Sin embargo, lo único que les afectaba es a la hora de expresar sus sentimientos, de expresar sus emociones, de comunicarse. Sin embargo, hay autismos muy graves, que son, cuando llamamos autismo, tiene que ser un grado moderado o alto, de personas las cuales pues se dan golpes, les dan espasmos, convulsiones, no saben gestionar las cosas, no saben hablar, no saben vocalizar, prácticamente es como si estuvieran vegetales. Ahí es cuando hablamos ya de un trastorno muy grave. Como digo, para considerar un trastorno tiene que ser medio o alto. Es como si yo te digo que tengo TOC porque en un momento puntual me da por agarrarme un pelito que tengo ahí. Sí, un ricito, pues voy yo y con el dedo me lo agarro. O me muerdo las uñas. Eso no es un TOC. Eso es una tontería, eso es una ansiedad en un momento en concreto y es algo que no va más. Otra cosa que a lo mejor te arranques la uña entera. Pues oye, ahí sí, pero que te muerdas un pellejo de la piel, no pasa nada, siempre y cuando, como digo, pues sea leve, no sea algo superficial y no incidas ahí, ¿no? Y te arranques el dedo de cuajo. Pero lo que estoy mencionando, lo que estoy tratando de dar a entender es que hay trastornos, los cuales son tan bajos que no se consideran trastornos, porque un trastorno es un impedimento y un limitante en tu vida. Te impide el no realizarte como persona, el no poder ejercer tus funciones vitales básicas. Y Comanche va más allá. No simplemente es que pueda hacer su vida normal, como puede ser viajar, en su último vídeo en el cual ha ido a su colegio y se le ve con la cámara en la calle ahí riéndose, jiji, jaja, hablando alto y claro, sin ningún tipo de pudor. No, es que esas cosas serían impensables para una persona que realmente tiene un trastorno. Eso es algo que no podrían llegar a hacer ni de coña. O sea, no tiene ninguna coherencia ni ninguna lógica. Estuve debatiendo, por cierto, con una chica que me hizo mucha gracia porque utilizó la falacia de falsa autoridad, de falsa potestad, porque ella en teoría tiene la titulación de psicología, ni siquiera psiquiatría. No es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra, repito. Un psicólogo se encarga más bien de orientarte a cómo solucionar tus problemas en base a la ética y la moral y en base a tu personalidad, a cómo te desenvuelves en la sociedad, y sin embargo un psiquiatra no, tiene que ver con la química del cerebro y es algo científico, no una pseudociencia, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque es completamente exacto, porque tiene unos valores empíricos y porque son unas enfermedades, bueno, en este caso unos trastornos, los cuales tienes que cumplir una serie de síntomas y te tienen que realizar unas pruebas bastante complejas y duraderas en el tiempo, no es algo que te hagan del día a la mañana, en el cual ellos acaban decretando que efectivamente tú tienes un trastorno, ¿vale? No es lo mismo. Que vaya, esto me recuerda un poco a ciertos abogados de YouTube, ¿no? Abogado analiza y luego realmente ni siquiera tienen la propia titulación de abogado, que a lo mejor les falta un año o algo así y no tienen ni el máster, pero bueno, aún así, coño, en un año pueden suceder muchas cosas y puede que a lo mejor repitas, que suspendas y que no te la saques. Pero es que igualmente, el que tú tengas esa titulación, tú perfectamente puedes habértela sacado peloteando al profesor, haciéndole regalitos, haciéndole algún soborno, pagando, haciendo mil cosas, copiando por ejemplo al resto de tus compañeros, porque les caes muy bien por afinidad. Es decir, que realmente no es como que convalide esa titulación tus conocimientos y tu puesta en marcha y tu puesta en práctica, porque yo conozco muchísimas personas que tienen una titulación en una carrera y son estúpidos, son subnormales, no saben absolutamente nada, ya no solo de la vida en general, sino de su propio ámbito y de su gremio, no tienen ni idea. Es decir, que esto es una falacia de falsa autoridad total y una completa y soberana estupidez. El que tú tengas, por ejemplo, una titulación no acredita que todo lo que digas sea verdadero y que todo lo que digas sea la verdad absoluta. Me parece estúpido, ¿no? Como digo, hay gente que, por ejemplo, ni siquiera ha acabado la carrera, no está ni terminándola, como puede ser, por ejemplo, Princesita 51.999, que ya te dice
dice que tiene la carrera de matemáticas, pero es mentira, tú no tienes la carrera de matemáticas. Tú en otros vídeos recientes, hace poco, has dicho que estabas finalizando, que estabas ya a punto de concluir y de acabar tus estudios. Es decir, no tienes la carrera, pero es que encima no existe la carrera de matemáticas. Inculta, existirá la carrera de ingeniería. Tú no puedes decir matemáticas, no existe la carrera de matemáticas suelta, físico y químico, pero matemáticas, ¿qué coño me estás contando? Matemáticas como tal es una rama general, ni que estuvieras en primaria ahí, matemáticas o en la ESO, en el instituto. ¿Qué cojones, tío? Vamos a hablar con propiedad. Pero como digo, esa chica, por ejemplo, también muchas veces dice eso, ¿no? De yo tengo la carrera, no, tú no tienes nada, tú te estás sacando la carrera, tú vete a saber si te la llegas a sacar, si eso, a lo mejor con suerte. Y luego, al final, lo que de verdad te da esa validez, en cierto modo, o lo que te hace adquirir esos conocimientos, desarrollarlos y ponerlos en práctica, no son los estudios, sino es la experiencia con la cual tú vayas trabajando y el cómo te desenvuelvas en tu ámbito de trabajo. La experiencia es lo que hace al maestro, es decir, conforme tú vayas poniendo en práctica esos conocimientos y lo vayas mejorando por tu cuenta y trabajando, ahí es cuando ya de verdad tienes años de experiencia a tus espaldas, pero si no, no sirve de absolutamente nada. Como iba diciendo, estaba hablando con esta chica que encima era muy joven. Tú veías la foto de perfil, tenía como 20 años. Es decir, no me creo ni de coña que seas psicóloga, y de ser psicóloga es una jodida vergüenza y una aberración que le hayan dado una titulación a una chica así, teniendo en cuenta, como digo, ya no solo el hecho de que está hablando de este tipo de cosas así en público y tratando al Comanche, cuando ella no ha tenido ningún tipo de tratamiento con Comanche, es decir, no es su psicóloga, no es como que le haya pasado consulta o sepa su caso, ella simplemente es una fan del Comanche, pero no, como digo, no ha tenido ningún tratamiento, ningún trato con él, no han hecho consulta, no es su paciente habitual, entonces no tiene sentido que tú verifiques y corrobores que él tiene un trastorno así por la putísima cara, ¿sabes? No tiene ninguna coherencia eso es algo que nunca haría ningún psicólogo, el diagnosticarte ciertos trastornos sin haber, vamos, mínimamente sin haber pasado por ti. Pero es que encima ellos no te diagnostican un trastorno, ellos lo que hacen es, en base a lo que tú tienes, pueden llegar a intuir, o pueden deducir, o pueden plantear que tú llegues a tener ese trastorno, y en ese caso lo que van a hacer, como digo, es derivarte a psiquiatría, al sector de la psiquiatría, y ya ahí pues se encargarán de confirmarlo, corroborarlo, y en cuyo caso pues ya diagnosticártelo. Pero como digo, ellos pueden más o menos intuir o deducir o hacer un planteamiento, pero al final quien tiene la última palabra son los psiquiatras. Y esta chica, a pesar de que, como digo, era muy joven, porque era así muy delgadita, muy pequeña, con unos rasgos así un poco infantiles, no me creo ni de coña que tenga la carrera y la titulación de psicóloga. Es imposible que con 20 años te saque la carrera. Pero es que luego encima, además de todo esto, como digo, de que es imposible por cómo era la apariencia física, por la foto de perfil que tenía, por la forma en la que escribía y en la que hablaba, no tenía ninguna puta coherencia ni lógica. Dudo que una psicóloga se ponga de repente a debatir en los comentarios de esa forma tan absurda, cuando yo ni siquiera la había mencionado, me ha respondido a mí. Yo simplemente estaba respondiendo a un chico y le estaba diciendo eso, de que a él no se lo han diagnosticado, él en papel no tiene nada, eso es papel mojado, porque además un psicólogo, tú le puedes decir lo que te salga de los huevos y el psicólogo te lo va a poner, pero es que encima el tipo test ese de mierda, yo creo que lo hemos hecho todos, aunque no haya sido un psicólogo, yo creo que la gran mayoría lo hemos hecho por internet o en muchas ocasiones, y te sale a lo mejor que eres incluso un psiquiatra, que eres una persona, digo un psiquiatra, que eres un psicópata, que eres una persona de riesgo, que tienes bipolaridad, que tienes personalidades múltiples, que eres que tienes autismo, que tienes Asperger, te pone prácticamente que tienes todos los trastornos. Pero es que encima tú te puedes inventar eso perfectamente. La gente de hecho que tiene problemas, que tiene un trastorno de verdad y que no se encuentra bien o tiene la percepción alterada o distorsionada de la realidad o de los hechos, te tiende a poner cosas inventadas. O bien porque a lo mejor le da pudor y no quiere reconocerlo, porque se niega a ver la realidad, porque a lo mejor no se sienta a gusto, conforme o cómodo con la persona que tiene enfrente, entonces este tipo de cosas se las tiende a inventar. Además de esto, como digo, también ya no solo es el hecho, sino que tú puedes tener de verdad algún tipo de trastorno de problema y te lo inventas por completo y luego no tiene nada que ver y dista bastante de la realidad. O sea, como las típicas preguntas de ¿tu familia te trata bien? ¿Te llevas bien con tu familia? Y hay gente que a lo mejor le da por poner que no, que su familia son unos maltratadores y unos abusadores por el hecho de que a lo mejor han tenido una pelea porque le han quitado el móvil porque ha suspendido una asignatura. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, hay gente que llega a hacer ese tipo de cosas. Es decir, que cualquier tontería o cualquier chorrada ya automáticamente lo exagera como si fuera un maltrato. Es decir, como si realmente su familia le odiara y no le tuvieran en consideración y le apartaran y le marginaran, cuando es completamente mentira. Es una percepción distorsionada de la realidad.
como estoy diciendo. Entonces, como digo, el tipo test este no verifica absolutamente nada, es una estupidez y es una subnormalidad, y lo que cuentan son las pruebas que te hace el psiquiatra, los tratamientos y pruebas bastante complejas y duraderas en el tiempo, que no se las hacen a cualquiera y que encima, digamos que es como digo, es un proceso muy prolongado, no es prácticamente en cuestión de meses como Comanche, y mucho menos en cuestión de meses vas a dejar la medicación. Ahí estamos hablando de que entonces no es una medicación de un trastorno, porque si tú dejas la medicación de un trastorno, se te va la pinza, estás grillado, te vuelves completamente loco y puede ser muy grave, te puedes poner en una situación bastante crítica. Eso no se puede dejar así como así, por lo menos mínimo tienes que continuar un año. Entonces, eso ya de por sí, como digo, huele un poquito a fake, huele un poquito a falso, como que no se sustenta mucho, ¿no? Como que carece de chicha, de contenido. Pero bueno, y lo que iba diciendo, que es que voy saltando de un puto a otro y al final como que pierdo la escaleta, por así decirlo, ¿no? Como que me voy saltando drásticamente y hay temas que no zanjo del todo y los dejo un poco entrever a medias. La chica esta, como digo, me estaba diciendo eso y yo le he puesto obviamente la definición de lo que es una psiquiatra, o sea, de lo que es psiquiatría, de lo que consiste el sector de la psiquiatría. Pero bueno, ahora vamos a entrar a otro tema, ¿vale? Voy a zanjar ya este. Quería mencionar también, antes de nada, que casi se me olvidaba. Es que ya os digo, estoy un poco así de forma improvisada, más o menos lo he estado yo hablando un poco, también con colegas y tal, y tenía una idea de lo que quería decir, pero bueno, ya luego en el momento de grabar, no sé qué pasa, que debe ser porque soy muy tímido, siempre soy como muy cohibido y me cuesta como hablar y expresarme y hablar sobre todo de este tipo de asuntos, que son temas muy serios y que lamentable y lastimosamente, como dije yo en mi vídeo anterior, son cosas que yo he pasado por familiares muy cercanos y por otras cosas que no quiero mencionar. Entonces a mí es algo que me toca muy de lleno y es un tema del cual ni siquiera es de mi agrado hablar, pero visto que últimamente, a raíz de unos comentarios que he dejado yo en canales de salseo, siempre y cuando desde el respeto, ya digo, yo en ningún momento falta el respeto y nada, simplemente he dicho que no me lo creo, pues me han llovido todo tipo de insultos. He llegado a ver incluso en canales de salseo comentarios de los propios usuarios, los propios fans de ese canal, contando sus experiencias y sus anécdotas, cuando a mí esto es algo, vamos a ver, esto es algo muy personal que realmente no se debería de utilizar. Además, teniendo en cuenta que yo pienso que a los difuntos, a los fallecidos, hay que dejarlos tranquilos, no hay que remover la tumba, no hay que tratar de hablar de gente que ya no está en este mundo y que tampoco puede opinar, y sobre todo que tú no tienes la certeza de que a lo mejor a esa persona, si existiera, si siguiera con vida, no le parecería bien que hables de su vida a desconocidos. A lo mejor es algo que a él no le hace gracia, que le gustaría mantener anonimato y no quiere que se le recuerde como una persona, en este caso, que se ha quitado la V, sino por lo que fue, ¿no? Por los buenos momentos, cualidades, por sus talentos, en lugar de tener que estar hablando de algo, un tema tan hiriente, tan serio y tan a lo personal que, como digo, a lo mejor él ni siquiera te habría dado el visto bueno. Principalmente porque esto se va a quedar en internet para toda la vida y hay gente muy mala que a lo mejor va a poder utilizar esto como arma arrojadiza para hacerte daño, para herirte, para martirizarte. Entonces son cosas que yo creo que al ser tan personales y tan hirientes es mejor no exponerlas cara al público y mucho menos en internet, en la línea, en red, que al final se va a quedar para toda la vida. Pero es que ya no solo eso, es que hay mucha gente que utiliza esto ahora para victimizarse de algún modo y utilizarlo en cierta medida para que en el momento en el que tú le quieras recalcar algo negativo, le quieras achacar o echar algo en cara, esta persona va a utilizar como excusa, ¿no? Como as sobre la manga, ¿no? Como comodín, y te va a decir, no me digas esto porque yo soy una persona que es de riesgo, yo soy una persona que tengo un trastorno, tengo un padecimiento, entonces que sepas que si me dices algo de esto, puede ocurrir una tragedia y que caiga en tu conciencia, que recaiga en tu conciencia que tú vas a ser el culpable de lo que me pueda suceder a mí, achacándote a ti la culpa de algo que no has hecho, porque a fin de cuentas si tú te expones en internet tú eres completamente libre de opinar lo que te salga de los cojones. Entonces esto es un poco la estrategia que yo veo que está utilizando un poco Comanche, que puede ser no cierta, puede que en verdad no sea así, vale, pero a mí es la intención o es lo que me deja entrever, ¿no? Como muestra en la patita, pues es lo que me dice, sobre todo teniendo en cuenta que Comanche ni siquiera ha habido una campaña de odio contra él, por mucho que él diga, no, es que el detonante de lo que a él le ha sucedido ha sido el acoso en internet. Vamos a ver, acoso en internet es lo de Dallas. Acoso en internet es que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo entre muchos otros youtubers, te cojan y te llamen pederasta, y te digan que eres un pedófilo, y te digan que eres una lacra, y que eres una persona que debería de estar muerta, que no debería de convivir en sociedad, que te digan que haces cosas con tu hermana. Eso sí que es acoso. Y que te llamen constantemente, como otros youtubers de salseo, como puede ser, aquí alguna mención a Javi Oliveira, que te llamen incluso a tu móvil, o que filtren, y que incluso hagan montajes, como hacía Dross, con fotografías de terceros en su página de ardidos de niños pequeños menores de edad haciendo porn infantil. Eso sí que es acoso.
y poniendo doxeando y poniendo los datos de la familia, como por ejemplo llamaba a Marginal Media y le llamaba a su mujer y le empezaba a decir que él era un pedo y demás, con la intención y la finalidad de que le acabaran despidiendo de su trabajo, que a fin de cuentas era su principal fuente de ingresos y el sustento de su familia básico, es decir, tratando de atacar a su propio negocio para dejarle en la ruina, en bancarrota, y que acabe malviviendo en la calle, tratando de hacerle la vida imposible, traspasando fronteras, ya no solo en internet, sino a la propia vida real. Vale, acoso no es que te venga un niño rata de 12 años, que es la audiencia que tiene el Comanche, son niños pequeños con un humor infantil, y que te digan, tienes cara de pug, o que una IA, tío, una inteligencia artificial, tío, una inteligencia artificial que ni siquiera es una persona real de carne y hueso, es decir, que lo que está diciendo ni siquiera tiene sentimientos, te diga que tu canal es una mierda, o que tu canal está muerto, o que das más pena que el Comanche. ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¿De verdad eso te afecta tanto para causarte un supuesto trastorno y una depresión? Es que no tiene ningún sentido, de verdad. Si se supone que además tú eres un influencer, tú eres una figura pública y tú llevas bastantes años en internet. Lleva desde los 12 años en internet, creo. Yo vi vídeos suyos muy pequeño, incluso exponiéndose, que me parece impresionante. Pero bueno, eso es otro tema, no entiendo cómo dejan exponerse a niños menores de edad. Pero bueno, estaba expuesto en internet y lleva muchísimo tiempo en las plataformas, sabe manejarse, tiene mucho dinero, es un influencer, las estadísticas, las personas del ámbito con los que se maneja, Ibai, Auronplay. Entonces no me puedo creer, tío, que de verdad te afecte que alguien te diga que tienes cara de pujo, que tienes el morro achatado. Es que me parece impresionante, tío. Entonces este hombre ve en mi caja de comentarios que a mí me llaman que si calvo, que si hijo de puta, que si ojalá te mueras, madre mía, vamos a ir a por ti, si supiera dónde vives te voy a destrozar las piernas. Le llegan a poner ese tipo de cosas y este tío ya no está aquí, este tío ya estaría en el más allá, en el otro barrio. Si tú no eres capaz de tolerar estas cosas, si tú no sabes sobrellevarlas, si tú no estás acostumbrado a este ámbito, a lo que son las redes sociales, a la libertad de expresión, a que existan personas las cuales tienen todo el derecho y potestad de opinar de tu contenido y decir, pues mira, me parece que eres un enchufado, me parece que simplemente eres famoso por Ibai, que te han puesto ahí a dedillo, que eres la mascotita de... No entiendo realmente si esto te afecta tanto, cómo vuelves a internet, pero encima teniendo un trastorno, vas tú y te adentras otra vez a la boca del lobo de lleno a internet, sabiendo que eso ha sido lo que te ha provocado el trastorno. O sea, no es de ser muy lógico, no es de tener 2 neuronas o 2 dedos de frente, porque es que parece que te quieres hacer daño a ti mismo, parece que realmente no quieres superarlo, porque tú no puedes, teniendo un trauma tan reciente, volver a lanzarte otra vez al fango y en un ambiente en el cual fue el detonante que te llevó a estar en esas condiciones. Eso ningún psicólogo te lo diría. Por eso me parece un poco impresionante el psicólogo que tiene Comanche, cómo cojones le ha dejado exponerse en internet, pero encima decirle, incitarla a que siga haciendo vídeos. O sea, es que me parece la hostia, teniendo en cuenta que es algo muy reciente, que han sido meses, tío, no ha pasado ni un año, meses, un proceso duradero, es decir, aún no debería de haberse recuperado del todo. De hecho, él mismo creo que lo dijo, que se estaba quitando la medicación poco a poco, pero que aún no estaba recuperado. Entonces, ¿cómo te expones en las redes sociales? De verdad, absurdo y ridículo. La gente que se quiera creer lo de Comanche, mira, que se lo crean. Yo sé que están cegados, al final es lo que hay, la gran mayoría son adolescentes, son niños muy jóvenes. Hasta hace poco ni siquiera ellos mismos eran conscientes de que la depresión es un trastorno. Yo he visto gente diciendo que era una enfermedad, al igual que un montón de trastornos que existen, como Vegeta cuando jugaba al Minecraft, que se burlaba del TOC y decía, ay, esto me da TOC porque no está simétrico y no está equiparado, TOC, TOC, ay, qué TOC, madre mía, qué TOC. El Rubius también, un montón de influencers, Auronplay, todos. Está muy generalizado el burlarse con el TOC, cuando el TOC es un trastorno horrible que no querríais tener en vuestras propias manos, no tenéis ni puta idea. Claro, la gente habla y luego dicen, ¿qué es un TOC? ¿Qué significa? Pedazo de subnormal, si no saben ni lo que significa, pedazo de inculto y de analfabeto, de mononeuronal, que eres un cavernícola, por lo menos instrúyete primero en materia y luego ya haces las bromas y las burlecitas que quieras sobre los trastornos, porque ahora de repente, con lo del Comanche ya no se pueden hacer burlas de trastornos, pero antes sí, antes existían los trastornos desde hace muchísimo tiempo y llevan existiendo y existirán durante toda la vida, no había ningún tipo de problema, no pasaba absolutamente nada. Tú te podías burlar del TOC jugando al Minecraft y ya está. Y nadie sabe lo que es el TOC. Pues para que no lo sepa, el TOC es algo muy complejo. El TOC es algo muy serio. El TOC no es simplemente como mucha gente opina de, ay, coloco objetos, me gusta que esté todo simétrico. No, no, no. El TOC te llega incluso a plantear dudas existenciales, a obsesionarte con procesos básicos e incluso sin poder hablar, sin poder vocalizar, y procesos que son a lo mejor intrínsecos de tu cuerpo, como el tragar saliva, no puedes hacerlo.
no puedes hacerlo y te martirizas y tienes constantemente pensamientos fijos en la cabeza que te impiden progresar y que te impiden hacer cualquier cosa. Prácticamente te puedes quedar hasta tetrapléjico por el poder de la mente. Entonces no tenéis ni puta idea, así que callaos la boca la gente esta que va ahora de dando lecciones de ay, si no te crees al Comanche eso es porque... No tienes ni puta idea, tío. Si el que no tiene ni puta idea eres tú, que te pensabas que la depresión no era un trastorno y que te lo diagnosticaba un psicólogo, cuando eso es la función primordial de un psiquiatra, y por algo están. Es entendible totalmente que lo ponga en tela de juicio, puesto que a fin de cuentas a quién se le ocurriría hacer una recreación, como si fuera esto el CSI, es decir, como si estuviera esto un investigador privado, el detective Sherlock Holmes, ¿no? Tratando de recrear la escena del crimen. Pues hombre, es un poco raro, ¿no? Es un poco extraño. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que ha sufrido un avío y de repente ves a la persona que ha sufrido un avío, justamente la víctima, no una recreación utilizando actores, no, a la propia víctima sometiéndola a una recreación de un avío. Pues sería la hostia, ¿no? Sería esto impresionante y sería, vamos, esto surrealista más no poder. Ahí te da a entender un poco que quizás él no lo ha sufrido, no lo ha pasado tan mal como te quiere dejar entrever. Encima, ya no solo contando su experiencia, sus anécdotas, como han hecho muchos streamers, muchos influencers, sino que directamente te pone musiquita de fondo, te pone así como un rintintín, un tonito en la voz de la gota que derramó el vaso, y te pone un montón de clips y de fotografías y de vídeos en los cuales lo está pasando de puta madre. Entonces no entiendo muy bien ahí dónde estaba el supuesto trastorno y dónde estaba la depresión. Y luego encima se tira a la cama, se desploma así como recreando. Absurdo, de verdad, ridículo, lamentable y un hazme reír. Hay muchos streamers, de hecho, bueno, o youtubers o tiktokers o influencers que han hecho este tipo de cosas incluso peores. Es decir, hace poco surgió una que creo que era Lola Lolita, que se ponía en la cabeza como si tuviera un pañuelo, como si tuviera cáncer, para hacer una promoción, como tratando de entender de que tiene cáncer y el cáncer está asociado con la vejez y que a una persona o un paciente que tiene cáncer lo que le interesa es verse bien y no recuperar su forma física y no estar en esa forma tan deplorable y no estar al borde de la muerte, que no puede ni moverse, que no puede ni respirar y que está en sus últimos momentos de su vida, como si lo único que le importara es ponerse 1 kilo de maquillaje y de pote en la puta cara. Faltas de respeto a las verdaderas personas y a las víctimas que, como digo, han sufrido este tipo de actos, como en este caso puede ser gente que tiene trastornos o que está pasando por una depresión. De verdad, no es un buen ejemplo eso que acaba de hacer, eso es una ridiculez, es un hazme reír y lo único que hace es denigrar y burlarse y ridiculizar en cierto modo a las personas que lamentablemente están pasando por ese tipo de cosas y muchísimo más serias y graves que las suyas. Hay mucha gente que dice que cuando alguien se va a quitar la V, cuando alguien pues ya no quiere permanecer en este mundo, cuando alguien lamentablemente toma esta decisión, pues tienden a decir que lo avisan por las redes sociales, tal cual por ejemplo ha hecho el Comanche. Esto no es así, esto es completamente falso. Tú no vas avisando por las redes sociales este tipo de cosas, no es lo común y no es lo frecuente, ¿vale? Si esto fuera cierto, es decir, si realmente la gente avisara por las redes sociales el momento en el cual ya no quieren permanecer y no quieren aguantar esta tortura y este sufrimiento y se van a quitar la V, directamente no existiría la tasa de suicidios, porque el mayor problema que existe es que las personas que tienen este tipo de padecimientos no se dejan ayudar. Y no se dejan ayudar y lo tratan de ocultar lo máximo posible, son los mejores actores. En ningún momento te dan un indicio de que realmente esa persona va a cometer ese acto. Entonces, si alguien lo avisara por las redes sociales, al final esto se frenaría, o por lo menos se lograría mitigar y la tasa de suicidio no sería tan elevada. Entonces, es estúpido que haya gente que diga, no, sí, la gente normalmente lo suele avisar. Una mierda. Si la gente lo avisara directamente ya tendrías una puta ambulancia en tu casa, a retenerte y a recluirte, y a llevarte a una institución mental. Entonces, esto es falso. Si lo avisaran, directamente se pondrían en contacto contigo, te localizarían y entonces actuarían lo antes posible. Así que esto no es real, ¿eh? Quiero decir, si la gente lo avisara, como digo, la tasa de los suicidios se desplomaría, prácticamente sería inexistente y este problema estaría erradicado totalmente. Y sobre todo gente como Comanche que se deja ayudar. Porque lo más difícil es que te dejes ayudar. Tú mueves cielo, mar y tierra, todo lo necesario, ¿sabes? Pones cualquier cosa por banda con tal de no ayudarte, ¿sabes? Tú te opones completamente, opones resistencia, no lo permites, no das tu brazo a torcer, no le vas a dejar que hagan nada contigo porque tú no quieres, porque tú en tu cabeza te piensas que estás genial, que estás bien, que no lo necesitas. Entonces no vas a permitir que nadie te ayude ni que nadie te ponga en tratamiento. Te habrían ingresado o directamente te habrían puesto en tratamiento
comportamiento, o te habrían vigilado o habrían estado más al tanto de tu situación. Por cierto, muchos de los streamers que a día de hoy de repente tras enterarse de lo de Comanche se echan las manos a la cabeza y van de abanderados de Social Justice Warriors criticando al resto de personas y dando lecciones morales cuando son los mismos que precisamente se habían estado mofando y burlando y ridiculizando del Comanche, reaccionando incluso a los vídeos en los cuales la IA se metía con él, que a él le sentaba bastante mal y le dolía y eran de mal gusto, pues estos mismos que ahora que en su momento se empezaban a descojonar, a burlar de él, a utilizarle como si fuera un punching ball, como un payaso, como un bufón de la corte, ahora de repente se llevan las manos a la cabeza y le aplauden y ¡ay, qué pena el Comanche! ¿Cómo pueden hacerle esto? ¿Cómo puede existir gente tan mala? Pues que sepáis que sois vosotros mismos los que habéis estado contribuyendo, que vienen vuestros directos, habéis empezado a hacer mofas, gente ha dicho ciertos comentarios, vosotros los habéis replicado otra vez como loros y encima han hecho hasta memes, montajes y todo tipo de cosas, y vosotros os lo tomabais a risas y os mofabais de él y os sudaba la polla. Y ahora de repente, vaya, hay que tener mucho cuidado con él y hay pobrecillo que mal lo ha pasado, pero en el momento en el que lo estaba pasando mal, ¡zasca! Te meto todo el hachazo.